Bueno, vamos a hablar ahora acerca de las proyecciones axonométricas. Como ya habíamos mencionado, teníamos las ortogonales y dependiendo de eso también vamos a entender o a poder proyectar la axonométrica, que no es más que hacer hoy sí, agregarle una tercera dimensión que viene siendo la profundidad. Si ven, antes trabajábamos bajo un eje X y un eje Y. Hoy vamos a agregar el eje Z, ¿verdad? Esos son los tres ejes para la tridimensión. ¿Y cómo lo vamos a entender? Fíjense bien, aquí dice que es un sistema de representación gráfica consistente en representar elementos geométricos o volúmenes en un plano mediante proyección ortogonal referida a tres ejes ortogonales, que era lo que estábamos viendo anteriormente con las proyecciones, de tal forma que conserven sus proporciones en las tres direcciones del espacio: altura, anchura y longitud o profundidad. ¿Qué características debe de tener este elemento? Primero que nada, representación tridimensional en un solo dibujo. No hay punto de fuga. También debe de mantener proporciones según el tipo. Una cosa importante antes de continuar es comprender que un volumen, si yo por ejemplo tengo un plano, tengo un plano, ¿verdad? Y a este plano lo repito varias veces. O por ejemplo, estos son una resma de papel, ¿verdad? Una resma de papel. Y voy poniendo hojita por hojita, hojita por hojita, hasta llegar a 500 hojitas. Lo que va a generar es un volumen de hojas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el plano se va desplazando y eso mismo es lo que tenemos que entender en nuestra cabecita, ¿verdad? Que ese volumen va a ser la repetición de los planos. Por ende, si vemos, nosotros tenemos, digamos, la alzada, tenemos el perfil, tenemos la planta. ¿Cómo vamos a ver de esos puntos y cómo los vamos a disponer entre ellos? Cada una de las intersecciones me va a decir a dónde va a llegar el siguiente plano, ¿verdad? Me está dando una información y eso quiero que ustedes lo tengan en mente. Aparte, en las proyecciones axonométricas tenemos varios tipos de proyecciones. Por ejemplo, ya les comenté la isométrica, que nosotros vamos a tener ángulos a 30 grados, por ende la abertura que vamos a tener va a ser a 120, ¿verdad? Entre sí. La diamétrica, en este caso, dos de los tres ángulos de los ejes son iguales y el tercero es distinto. Esto significa que dos de las caras del objeto tienen la misma escala, pero la tercera se reduce de forma diferente para dar una sensación de profundidad específica. La isométrica, todas las caras van a tener la misma forma, ¿verdad? Van a medir lo mismo. No vamos a distorsionar por fuga, ¿ven? Sin distorsión por fuga. O sea, no se va a hacer más pequeña. Va a medir lo mismo. Entonces, aquí tenemos, esta es la isométrica, vean, a 30 grados cada uno de los elementos y esa abertura me va a dar 120 grados. En este caso, en el caso de la diamétrica, dos ángulos iguales, ¿verdad? Vean, aquí los tenemos. Y la trimétrica, tres ángulos distintos. Cada uno de ellos mide diferente. Ahora bien, aparte de ella tenemos también la proyección de caballería, le dicen, ¿verdad? En donde el eje Z es vertical y el eje Y es horizontal. Es decir, que van a formar
un ángulo de 90 grados. Miren, la base está a 90 grados. Tenemos también el de gabinete. Es una variante específica de la caballera, pero se diferencia en el que la reducción del eje de profundidad es estrictamente un medio. Esto se hace para que el ojo humano lo perciba de forma más natural y menos distorsionado que el de caballería, ¿verdad? Hay mapas que lo utilizaban para ver dónde estaban situados cada uno de los elementos que iban a llegar a disponer, ¿verdad? En él. Militar o planométrica se caracteriza por el eje X y el eje Y forman un ángulo de 90 grados. Esto permite que la planta, la vista superior de los edificios o mapas se mantengan a una escala real sin deformación angular, lo que lo hace ideal para arquitectura y urbanismo. Cuando nosotros proyectamos, por ejemplo, en urbanismo, las calles, esta nos ayuda un montón. Aquí tenemos los diferentes ejes y cómo se vería la posición del objeto según cada uno de ellos. Isométrica a 30 grados con un ángulo de 120 grados. La de caballería, el ángulo recto, ¿verdad? Y la profundidad. De gabinete, a 3/4, ¿verdad? 3/4. El militar, la cara superior mantiene la dimensión y la otra sí se ve un poco más estilizada. La diamétrica, dos ejes iguales y, diferentes, y la trimétrica, dos ejes diferentes, tres ejes diferentes, ahí los tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a dejar las hojitas para que ustedes comprendan cómo van a desarrollar entonces las vistas isométricas con las ortogonales.